Hola chicos, gracias por volver a estar aquí en mi canal. Quiero agradecer primero que nada a todos los que me dieron una retroalimentación del primer capítulo. Creo que va a ser muy valioso para poder mejorar ciertas condiciones técnicas, ciertas condiciones de temas. Agradezco mucho el apoyo y la difusión que se le dio a la anterior plática. Y pues el día de hoy quiero hablar precisamente de toda esta retroalimentación de la que recibí. Uno de los temas que más me han pedido retomar es el tema de la ansiedad. Ahí pues todos sabemos que existe trastornos relacionados con la ansiedad. Hay muchos tipos de trastornos relacionados con la ansiedad. Los más conocidos quizás son las fobias, los ataques de pánico. Pero bueno, el día de hoy no quiero profundizar en ninguno de estos temas, sino más bien quiero hablar de los trastornos de ansiedad como una generalidad, de dónde surgen, cómo se sostienen y obviamente un poquito de cuáles son los tratamientos más eficaces hoy en día. Porque este tema de la ansiedad, una colega me decía, creo que deberías tocar el tema de la ansiedad que se está viviendo ahorita en la pandemia. Yo no quisiera que todos mis temas tuvieran así como el enfoque de la pandemia, pero sí me parece muy importante que relacionemos las cifras que han ido en incremento de personas que han presentado algún ataque de ansiedad en estos últimos meses con esto, o sea, con algo que es un estrés constante. Ahora, precisamente vamos a hablar de dónde surge. La ansiedad surge de el miedo. Y el miedo surge, obviamente, de nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que se conoce como el cerebro reptiliano. ¿Por qué se le llama cerebro reptiliano? Se le llama cerebro reptiliano porque es algo muy parecido al cerebro de los reptiles. No tiene como toda esta forma de enfrente que huevosa que tenemos, sino que es así solo como una tirita. Y en esta parte se concentra, o sea, es el cerebro más antiguo, antes de que el mono se desarrollara, el Homo sapiens, etcétera. El cerebro reptiliano ya tenía su función y la sigue teniendo en la actualidad en los seres humanos. Es la supervivencia. Lo que necesita hacer su trabajo es hacer que la persona sobreviva. Y este cerebro pues es la parte que compartimos con los animales. La parte del cerebro reptiliano pues se encarga de esta función de que nuestro cuerpo esté alimentado, que nuestro cuerpo cumpla con sus funciones básicas y de protección. Y es de ahí de donde surge el miedo. El miedo como emoción tiene la función de avisarnos que hay un peligro y ponernos a salvo de ese peligro. ¿Cómo lo hace? Tenemos las opciones principales que es huyo, yo cuando me siento en peligro huyo o me preparo para el ataque. Entonces, la función del cerebro reptiliano es esa, es empiezo a sentir miedo para que corra porque estoy en peligro o para que me ponga en sensación, en función a un ataque. Entonces, de ahí nace esta parte que todos sentimos, miedo. O sea, oye, ¿sabes qué? Está pasando en la oscuridad de mi casa, se fue la luz, en la colonia no se ve nada y se empezaron a oír balazos. Entonces siento miedo. Y este miedo me pone como alerta. Oye, no me voy a ir a acostar, a dormir tranquilamente. Claro que no, o sea, estoy alerta porque algo está pasando. Es necesario que mi cuerpo se encuentre alerta. Pero lo que sucede con el estrés constante, con esta parte de que estamos estresados por muchas cosas, es lo que se va convirtiendo en ansiedad. Es como un miedo sostenido y de repente se va convirtiendo en un miedo irracional, un miedo a quién sabe qué, un miedo a todo. Y pues durante el día con día podemos sentir miedo. Nuestro peligro ahorita ya no es que nos ataque un dinosaurio, como inicialmente era la función del cerebro. Ahorita nuestro miedo es, híjole, ¿y si no alcanzo este mes a pagar los servicios? ¿Y si mi hijo no me está contestando el teléfono porque algo le pasó?
Y si ayer que fui al súper y no me puse el gel antibacterial, me contagié, este es el tipo de miedo constante que vamos sintiendo ahorita y que finalmente sigue siendo un ataque a nuestra seguridad. Y nos hacemos una historia, digo, lo comparto, muchas personas, yo no tengo reparo en decir que he tenido incluso que tener tratamiento para la ansiedad y en esta parte de la ansiedad, pues a mí me pasaba mucho que se me dispara la mente. O sea, ¿y si dejé la casa abierta? ¿Y si alguien se dio cuenta que dejé la casa abierta y se meten? Y empiezo a hacer una historia de catástrofe. O sea, se meten a mi casa, se llevan mis cosas, ¿cómo le voy a hacer para vivir? Ya me fui a lo súper más dramático. Cuando solamente fue una duda de cerré la puerta, en realidad ni siquiera estoy segura que no la cerré. O sea, pero mi cerebro empieza con esta sensación de que estoy en peligro y estoy incómoda donde esté, con la mortificación, con la preocupación. Que si fui al súper, sí, porque la señora que estaba atrás de mí en el carrito no traía cubrebocas, de seguro o sea, ahorita ya me duele la cabeza, de seguro, ya me tengo que ir a hacer la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo, no es casualidad que ahorita, en este momento en el que estamos viviendo muchos cambios en la pandemia, esto se haya incrementado y se incrementó pues porque tenemos más estímulos que nos hacen empezar a crearnos estas historias catastróficas. Porque cuando este miedo deja de ser algo que está fundamentado, o sea, si yo digo, oye, dejé la puerta abierta completamente, o de plano, o sea, no voy a regresar en 5 días a mi casa y dejé la puerta sin cerrar, alguien de repente puede entrar. Puede estar el miedo fundado en algo, pero cuando el miedo no está fundado en nada, no está justificado, entonces es cuando se puede decir que se convierte en ansiedad. Y la ansiedad tiene 2 formas que nos ataca. A través de los pensamientos, que es de un pensamiento, se viene otro y otro y otro y otro, pero el que sigue cada vez es más grave, cada vez es una historia más dramática. Tengo pacientes, he trabajado con personas que tenían medido el tiempo. Es que si mi mamá no ha llegado del súper y ya se fue desde hace media hora, entonces de seguro, entonces algo está pasando. Si no me ha llamado, que algo pasó. O sea, estás contando el tiempo y haces historias y no, pues resulta que, oye, estaba más larga la fila o había tráfico. No, o sea, esta parte de como de ampliar las posibilidades no entra. Esa es la parte cognitiva en la que ataca la ansiedad. Y viene la otra parte, que es la que más miedo les causa, al menos a las personas que consultan conmigo, ya llegan con este grado, porque a lo mejor el otro todos lo vivimos y lo vivimos de una manera como ya está natural, no es que lo sea, pero de repente se nos empieza a hacer como normal estarnos preocupando y decimos, es que se estresa por todo, es que se preocupa por todo. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay pacientes que llegan con síntomas fisiológicos? Aquí es donde empieza o sea, ¿de dónde viene? Y me los manda el doctor, porque el doctor ya le hizo al paciente todos los estudios, el médico general ya le mandó a hacer laboratorio para saber si la persona presenta algún síntoma físico y resulta que no. Resulta que, oye, de repente va manejando y se empieza a ahogar y ya no puede respirar y automáticamente la mente, el cerebro, los pensamientos se van a, ya me voy a morir, me va a dar un infarto, no puedo, y entre más batalla, más piensas mal y eso hace que batalles más. Esto empieza a dejar de hacer funcional a la gente. Y es cuando ya empiezan a acudir a la terapia, ¿verdad? Es cuando empiezan a buscar una ayuda profesional. Porque hay gente que, por ejemplo, tenía una persona que consultaba conmigo que le ocurrían estos ataques fisiológicos de ansiedad
en la regadera. Entonces llegaba un punto en el que ya no se quería bañar. O sea, era así como que lo peor del día bañarse. He conocido personas, amigos, etcétera, que se limitan sus actividades de no salir, de hacer una vida normal. O sea, es que ya no salgo, ya no convivo, y no porque me volví antisocial o no porque me caiga mal la gente, no, ya no salgo, ya no convivo, me vuelvo dependiente de que me lleven y me traigan por el miedo a que sufra un ataque de ansiedad y no pueda controlarlo. Porque a final de cuentas, lo que a estas personas les causa más conflicto es el miedo a no tener el control de su cuerpo, y es súper lógico. Yo creo que si yo quiero mover mi mano y la muevo, es algo tan natural, pero que en algún momento yo diga, quiero mover mi mano y no la pueda mover, pues definitivamente nos asusta. Cuanti más cuando es una cuestión de básica como la respiración. Oye, quiero respirar y no puedo respirar. Entonces, bueno, estos son, digamos que ya como que los grados en los que por lo general llegan las personas a pedir un apoyo, porque es cuando ya ven esta necesidad de ser atendidos. Y bueno, precisamente vamos a hablar ahora cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que nos hace caer a eso. Como les decía ahorita, el estrés en el que nos vivimos normalmente nos va llevando poco a poquito a tener este miedo sostenido. O sea, no estamos peleados con el miedo es una emoción natural con la que nacemos y que nos protege. Pero si el miedo se va sosteniendo, y les digo, ahorita el peligro no es que nos ataque un dinosaurio, ahorita nuestro peligro principal es pues que nos pase algo, que la economía nos afecte, que tengamos alguna pérdida de nuestras funciones. Entonces, esa parte es la que empieza como a sostener el estrés y se va haciendo crónico. Si esto, además, tiene ya la persona una tendencia genética a un trastorno mental, pues es más sencillo que se desarrolle. También, si la persona ha vivido traumas que lo han mantenido así como si te lanzaran al estrés así, eso también va generando estas crisis de ansiedad. Y pues cuando tienes algún otro trastorno mental, hablando de trastornos mentales, creo que en los siguientes episodios voy a poder hablar un poquito más de ellos, pero trastornos mentales a veces vivimos y convivimos con ellos y no nos damos cuenta. Muchísima gente los tiene y no es así como que, está loco. No, o sea, tenemos un trastorno mental las personas y vivimos y funcionamos. Y cuando hay un trastorno mental de base, como por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno limítrofe, etcétera, entonces la ansiedad se vuelve como compañía de ese trastorno. O sea, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno paranoide, todos esos son trastornos de personalidad que se acompañan o tienen su muy buena dosis de ansiedad. Entonces, bueno, estos son todos los factores que predisponen el ambiente, el trabajo, la familia, pero no en sí el ambiente, el trabajo, la familia, sino esta sensación de estar siempre en peligro. Es que si yo no trabajo y no gano dinero, mi familia no tiene que comer. Es esa parte de la familia. O el niño se enferma cada rato, o hay que pagar el seguro de gastos médicos, el trabajo, tengo que sacar este reporte, esto para allá, porque estamos perdiendo, porque las ventas van para abajo, etcétera, etcétera, o sea, el negocio. Todo eso nos va generando este estrés sostenido que de no ser prevenido se convierte en un trastorno de ansiedad. Y pues ahora vamos a hablar de los tratamientos. Y al hablar de tratamientos no me refiero únicamente a lo que hacer como después de, o sea, sabes que tengo un trastorno de ansiedad, ¿ahora qué hago? Tengo un ataque de pánico, ¿qué hago? Sino saber, con esta información que les acabo de compartir, que estamos en una tendencia a caer en alguna crisis de ansiedad y ver cómo podemos evitarla.
Y no les voy a decir, dejen de trabajar, abandonen a su familia, váyanse a una montaña y ahí quédense. Pues obviamente no. Pero sí hay maneras de hacer como una prevención. Y se han hecho muchos estudios y yo lo he visto con mis consultantes, que la meditación, muchos tipos de meditación, yo trabajo, porque es lo que conozco, más con lo que es mindfulness, pero cualquier meditación puede ir generando esta resistencia o este colchoncito a las crisis de ansiedad. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo casi de entrada a las personas que tienen un trastorno de ansiedad o un diagnóstico de ansiedad, definitivamente es la meditación. Les digo, en mi caso, mi recomendación, porque es lo que conozco, porque pues uno definitivamente habla de lo que sabe, es el mindfulness, que es una práctica muy provechosa y sobre todo que hay muchos ejercicios de mindfulness, no es como una sola práctica, porque a decir verdad, en lo personal hay prácticas de mindfulness que lo que me dan es sueño o que no, definitivamente no puedo con ellas. Pero hay en YouTube infinidad de opciones para hacer meditaciones. Entonces, eso es una muy buena forma de prevenir y también de resolver, o sea, cuando ya existe la situación, el problema, también es muy provechoso. Obviamente, otra forma de salir adelante de este tipo de trastornos son la terapia psicológica. La terapia psicológica, pues, a través de muchas técnicas y muchos enfoques, porque cualquier enfoque de terapia puede ser bueno. Hay algunos que funcionan mejor que otros. Yo en lo personal, les digo, siempre voy a hablar de mí, pero eso no descalifica lo demás. De hecho, creo que mi tratamiento contra la ansiedad fue basado en un enfoque terapéutico completamente diferente al mío. Pero yo trabajo con la terapia cognitivo-conductual y es muy útil. Así lo he visto con las personas con las que he trabajado. Y pues en lo personal, como les digo, yo mi trastorno de ansiedad lo he trabajado en el enfoque del psicoanálisis. Pero, como les digo, es algo que ustedes mismos, cualquier estrategia les va a ser útil. Lo importante es que pidan esta ayuda profesional. Y, pues, por último, este tema escabroso, que en lo personal, insisto, son opiniones muy mías, pero pues las tengo que compartir. Al principio de yo empezar a entrar un poquito a estos temas, decía, no, esto ni de chiste. Ahorita les puedo decir, sí, es una herramienta muy valiosa, es una herramienta muy buena. El medicamento, los fármacos, el asistir a pedir apoyo psiquiátrico. Ya sé que técnicamente el término psiquiatra espanta, o sea, pero son buena onda los psiquiatras y de verdad a veces era cuestión de tomarte una pastillita que le ayude a tus neurotransmisores a equilibrarse, a funcionar, y no es para siempre, es un tratamiento como cuando te tomas un antibiótico en lo que se estabiliza tu cuerpo, en este caso también. Entonces, pues hay mucha esperanza, o sea, creo que las últimas personas con las que he trabajado, con las que he platicado y he conocido, que están viviendo una situación de crisis de ansiedad, tienen mucho miedo, aparte del miedo normal, que es la ansiedad, o sea, la ansiedad es un miedo gigantesco. Aparte de eso, tienen mucho miedo a no ser entendidos. Y estos temas que yo estoy tratando ahorita aquí con ustedes precisamente tienen este objetivo, que podamos entender, empatizar y dejar de etiquetar a las personas que tienen algún trastorno.
que el objetivo final de todo esto es pues que estemos más informados y que si a ti no te da miedo decir tengo hipertensión y si no te da vergüenza decirlo, porque no tienes por qué tener vergüenza, tampoco tendría por qué darte vergüenza decir, ¿sabes qué? Yo requiero una benzodiazepina porque tengo ansiedad o tengo un trastorno depresivo. Y sin tener el temor a decir, el loco. O sea, ese es principalmente el objetivo de esta plática del día de hoy y algunas otras que iré compartiéndoles más adelante. Pues me dio mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias, como les dije en un inicio, por su retroalimentación. Estoy totalmente abierta y agradecida con esas nuevas opciones que me dan, que me dicen. Hay personas que han consultado conmigo que me dicen, invítame, yo quiero dar mi testimonio, yo quiero hablar de mis cosas, compañeros que también me pidieron y me encantaría, por supuesto que sí estoy preparando algo padre para esas personas que les gustaría compartir también por medio de este canal sus experiencias personales. Les mando un gran abrazo, espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Y pues a los que regresamos mañana a trabajar a las escuelas, maestros, los alumnos todavía les quedan unos días, pero los maestros, pues mucho éxito en este ciclo escolar, en este año, lo que resta del ciclo escolar. Un abrazo para todos, bye.